Hola mis queridos amigos y amigas de Piscis, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a estar haciendo los mensajes canalizados de tu persona especial para ti, ¿ok? Recuerda que estos mensajes están en el 5D, no necesariamente aterrizados en el 3D y vienen desde su yo superior a darte un mensaje. Recuerden que durante el estreno de este video yo estoy o dándoles un consejito de forma gratuita o contestando sus preguntas de péndulo en el chat en vivo durante el estreno y solamente durante el estreno. Si te perdiste este video y quieres participar en la próxima actividad, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que nos veamos en el próximo estreno y en la próxima actividad que estaremos haciendo, ¿ok? Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes son Vuélveme a querer de Thalía y Como es él de Marc Anthony. Bien, vamos a tomar 3 respiraciones profundas y vamos a comenzar con la canalización. Te miro desde lejos. Te estoy espiando todo lo que haces. Siento que tú eres la persona con la que yo me quiero establecer. Pero siento que no te puedo dar estabilidad. La verdad es que estoy lidiando con mis sombras y demonios ahora. Y puedes esperar mensajes reveladores acerca de esta relación. La verdad es que nunca podría traicionarte. Sin embargo, actúo desde el ego, no desde el amor, desde el miedo. Me gustaría hacer cosas por ti, pasar tiempo juntos. Espero que me puedas perdonar y aprender de todo esto. Me gustaría expresar mi amor, pero tengo miedo que vaya a ser rechazado. Quiero llamarte, decirte cómo me siento. Quiero salir contigo, seducirte, seducirnos. Sin embargo, yo sé que he sido narcisista contigo y no sé si es que realmente podrías perdonarme. Me he metido demasiado en mi parte de la relación. La verdad es que ha sido por inmadurez. Ok, Piscis, ok, ya vamos a estar hablando acerca de esta lectura. Vamos a analizarla, quédate hasta el final de la lectura porque como siempre vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Tenemos muchos pajes, ¿bien? Tu persona se quiere comunicar contigo. También el paje de espadas es la carta del espía, no te está mirando, te está observando qué estás haciendo en las redes sociales, que se está preguntando por ti, por aquí, por allá. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que esta persona reconoce que no ha tenido la madurez suficiente para estar contigo, hacerte esta oferta de estabilidad y demostrar su amor. Bien, ahí hay algo a lo que le tiene miedo. Siento que anteriormente ha sido muy narcisista, se ha enfocado solamente en sus propias necesidades. Bien, por eso nos dice, ten cuidado que mi amor viene desde el ego y no desde el amor. Sí veo que pronto quiere hacer este movimiento, si es que no lo ha hecho ya, de hablar contigo y ver cómo estás, decirte cómo se siente, por ejemplo. Bien, te ve a ti como su reina de pentáculos y esta carta es muy interesante, te ve a ti con esa persona con la que quiere formar familia. Y este as de pentáculos que quiere ofrecer es poner este pentáculo en las manos de esta reina de espadas, ¿no? Quiere poner el pentáculo, esa oferta de estabilidad contigo. Sin embargo, sabe que a pesar de querer hacer esa oferta de estabilidad, poca estabilidad tiene en sí mismo. Y como tú ya conoces, Piscis, a esta persona y sabes en lo que está y cómo es, tiene miedo a que lo vayas a rechazar de acuerdo a todo lo que ya ha pasado anteriormente entre ustedes, ¿ok? Acá tenemos otras cartas de oráculo y nos dicen, esta persona quiere pasar tiempo contigo en conjunto, ¿no? Quiere escucharse y hablar contigo, ¿no? Hay muchas cartas del hablar, llamadas, ¿bien? Quizá te enviará un mensaje de texto, ¿bien? Quiere hacer cosas por ti, quiere demostrar desde la atención los sentimientos que tiene por ti, ¿no? Quizá no va a decir esto es lo que siento por ti, pero va a estar demostrándote de una forma u otra lo que
lo que quiere expresar, ¿no? Expresar el amor de una forma u otra. Acá hay expresión de amor, expresión de amor, expresión de amor, expresión de amor. Nunca había visto tantas cartas de expresión de amor. Bien. En una lectura, en las cartas que estamos mirando ahora, ¿bien? Espera tu perdón, quizá también quiere pedir disculpas, ¿bien? Por lo que ha pasado anteriormente entre ustedes. Quiere tener un acto de amabilidad. Quiere traer también felicidad a tu vida. Vamos a mirar un poquitito más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué siente la persona de Piscis hacia Piscis. ¿Qué siente la persona de Piscis hacia Piscis? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué siente la persona de Piscis hacia Piscis. Den una carta, por favor. Me gustaría que me den de una carta, por favor. ¿Qué siente la persona de Piscis hacia Piscis? La verdad es que les voy a decir, Piscis, que cuando estaba barajando vi todas las cartas de amor habidas y por haber. Vi la carta de la estrella, 6 de copas. Vi también el 2 de copas. Vi la carta de la estrella, el juicio, los enamorados. Las vi todas, las vi todas. Bien. Siento que está frustrado de una u otra forma por no poder expresar su amor. Quizá tú también lo tienes o la tienes bloqueada de las redes sociales. Recuerdan que esta lectura no tiene género específico. Bien, hay un sentido de frustración aquí. También sabe que es intermitente. Hay algo con el compromiso y la estabilidad con esta persona. Especialmente cuando está el caballero de bastos, es una persona que le cuesta comprometerse. ¿Qué es lo que le traiciona? Es poner su mente por sobre sus sentimientos. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría ver qué es lo que está pasando con la persona especial de Piscis. Porque acá, bien, el hecho de que me hayan salido todas esas cartas de amor mientras yo estaba barajando, sin embargo, en la lectura estamos viendo los impedimentos, nos indica que los sentimientos se están sintiendo, pero todavía como que se están rechazando, se están ocultando o se están evadiendo. Bien, y acá no están comenzando a aparecer las cartas, ¿no? Siento que después de una separación tu persona se está dando cuenta de lo que está realmente pasando. Posiblemente es un ex, o si es que no es un ex tuyo y es nuevo amor, entre comillas, ¿no? Si no estamos hablando de un ex, y acá tenemos la carta de la rueda de la fortuna. Podemos esperar cambios, ¿ok? Si es que no es un ex tuyo, tiene que vivir una separación para acercarse a ti. Quiere venir y tener esta victoria contigo. Podemos esperar reconexión con este 6 de copas, especialmente si están en silencio. Nuevamente, insisto, quiere expresar su amor. Bien, ahora lo siento de una manera muy interesante. Como que quiere crecer contigo y quiere madurar, ¿no? Acá vemos 2 niños y acá vemos 2 adultos compartiendo su copa de amor de forma recíproca. Bien, lo que quiere es reciprocidad. Siento que tiene que tomar una decisión rápido con cuál es la siguiente acción que tiene que tomar hacia ti, y esto le está produciendo bastante ansiedad y es lo que le retiene, ¿no? Porque también al comprometerse contigo, que es la persona que ama, pierde su soltería, ¿bien? Pero al mismo tiempo sabe que no te quiere perder. Entonces todavía no sabe cuál es la siguiente acción a tomar, pero los sentimientos están ahí. Vamos a mirar como siempre un poquitito más en cuál es la siguiente acción a tomar, pero ya les digo de antemano que esta persona no te ha podido dejar ir. Siento que también está muy enojado consigo mismo, pero ahí con la carta del loco vemos las intenciones de nuevos comienzos. Tiene mucho bloqueo mental. Hay mucho bloqueo mental. También es una persona que está muy enfocada en su carrera, en su trabajo. Entonces como que está constantemente pretendiendo que no pasa nada y le da miedo como perder su libertad para quien está soltero o soltería, o la vida que tiene actualmente para comprometerse. Entonces esto es algo que tiene que evolucionar en el tiempo. Bien, pero lo que como por primera mano la sensación que tiene la lectura es que quiere venir a hacer esa expresión de amor, decirte cómo se siente. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Tauro, con un Géminis, con un Acuario, con un Leo. Bien, yo sé que la situación acá está compleja, pero todo depende de cuánto tú quieras también
esta conexión. Si es que esto ya no te está haciendo sentido, querido Piscis, bueno, a soltar también. Vamos a invitarte a hacer un pequeño interactivo. Lo que te voy a decir es que elijas una de las 3 cartas para ver de forma más especializada qué es lo que está pasando con tu persona especial y si es que nos dan un mensaje extra. ¿Ok? Así que quédate ahí. Yo voy a poner ahora 3 cartas en la mesa y vamos a explorar qué es algún otro mensaje que nos puedan dar. ¿Ok? Teniendo visualizada, elige una de estas 3 cartas. Le voy a dar un segundo para que las sientas y las decidas. Y vamos a evaluar un paso más, ¿ok? Para las personas que han elegido la primera carta y que están en el primer grupo, tu carta es el 5 de pentáculos. Posiblemente esta conexión nos trae más malestar que bienestar. Bien. También el 5 de pentáculos es la carta de la pobreza o del abandono. Siento más la falta que los logros. Entonces yo acá les diría, chicos de Piscis, a pesar de que todo esto se vea muy lindo y quieran hacer una expresión de amor, bajo la inestabilidad de esta persona, nos dan un signo de advertencia. Bien. Con la carta del sol, para estos Piscis que han elegido esta carta, se ve mucho más radiante, claridad, felicidad, y esto nos puede dar un gran sí, ¿no? El cambio que vimos aquí cuando nos apareció la rueda de la fortuna con esta persona, les va a ayudar a conectar de la mejor manera positiva y hay un buen resultado a partir de esto, así que bendiciones para ustedes si es que eso es lo que quieren, ¿ok? Para el tercer grupo tenemos el 8 de espadas al reverso. Todavía, como hablamos de la lógica y los pensamientos anteriormente, creencias limitantes, ciertos pensamientos tóxicos, confusión en la mente. Ahora con este 8 de espadas, tu persona está comenzando a liberarse poco a poco de esos pensamientos negativos para hacer un movimiento hacia ti. Se está liberando de cualquier prisión mental que pudo haber tenido anteriormente o confusión con respecto a la conexión y podemos esperar a que pronto comience a hacer esa llamada de amor. Ok, ahora otra historia, queridos Piscis, es ver si es que esta conexión es conveniente para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Es esta conexión conveniente para los amigos de Piscis o el general de los amigos de Piscis. Si es que esta persona logra hacer los cambios. Nos dice si es que así tú crees puede haber éxito. Dentro de los próximos meses van a ser los tiempos perfectos o tiempos divinos. Yo lo que sí siento es que esta lectura tiene como un proceso de evolución. Ahora, después de la separación o complejidades que han vivido, esta persona se va a acercar o se está acercando a hacer esta expresión de amor o expresión de interés. Sin embargo, dentro de los próximos meses son los tiempos perfectos en los que se va evolucionando el éxito en esta conexión, si es que esto es lo que así quieren o quizá no son los chicos del primer grupo. Bien, ojo, tú siempre puedes elegir distinto. Recuerda que no depende de nosotros decirte qué es lo que tienes que hacer. Estamos contando solamente una historia. Si es que esto te ayuda o refleja tu historia de una forma u otra, bueno, y te sirve, esto es maravilloso. Si es que no resuena contigo, quizás esta lectura no es para ti y la podemos dejar pasar. Esta lectura puede o no reflejar la realidad. Recuerden que lo estamos haciendo por entretención, ¿ok? Vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Piscis hacia Piscis. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Piscis hacia Piscis. Tenemos este 4 de copas al derecho, el 5 de pentáculos, el as de pentáculos al reverso, el rey de espadas y el 7 de espadas, ¿no? Siento que algo está planificando. Ojo ahí, si es que sentimos que esta persona tiende a mentirnos, vamos a tener precaución. Por ahora, asimismo no lo vamos a tomar, no va a tomar la acción de hacer este as de pentáculos. Esta oferta todavía está retenida. No va a llegar de la nada, por así decirlo, a decirte, Piscis, te amo, tengamos una vida juntos, etcétera, etcétera. No va a ser así, sino que es algo que posiblemente se va formando en el tiempo, pero sí con el rey de espadas vemos que hay alguna verdad que te quiere decir. Hay alguna expresión que quiere hacer. Quizá, como decía la lectura anterior, no va a ser inmediato, sino que va a ser dentro de los próximos meses. Siento que este 7 de espadas es como algo que tu persona está
como planificando, que está pensando cómo hablarte, cómo decirte, ¿bien? No quiere volver a cometer los mismos errores del pasado, definitivamente. Sí me dan el signo de advertencia de aquellas personas que sienten que su persona tiene tendencias un poco más mitómanas, siempre mirar sus precauciones, pero bueno, si es que esto es lo que quieres y tú sientes que ese no es tu caso, tu persona va a ir poco a poco, ¿bien? Poco a poco, pero sí vemos posible comunicación, ¿ok? Vamos a dejar esta lectura hasta aquí, Piscis, espero haberte ayudado de una u otra forma. Que nos veamos también en las próximas lecturas. Te vamos a dar un último consejo antes de irnos. Bien. Recuerden que estamos viendo solamente aquí la posición de tu persona especial. Si es que tú ya no quieres esto, siempre amor propio es lo más importante. Lo puedes cerrar el ciclo y mirar hacia adelante, ¿ok? Si es que esto es lo que te interesa, esta conexión, estas son las tendencias que hay, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, Piscis. Tus últimos 2 consejos dicen: cuida la relación que tienes contigo mismo. Es la más importante que debes mantener. Y es una cuestión de actitud. Depende de mi actitud también. Cuidarse el corazoncito. Cuida la relación que tienes contigo mismo. Por sobre todas las cosas, amor propio. No te traiciones a ti mismo tomando decisiones que no te sirven para tu crecimiento personal. Yo sé que a veces es difícil en cuanto al amor, pero lo más importante es la relación que tengo conmigo misma, conmigo mismo, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, Piscis. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas las próximas actividades durante el estreno. Y que espero que nos veamos ya la próxima vez con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.